Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hermanas, presentes y todos aquellos que están allá presentes a través de las redes sociales, sean todos bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y bueno, es tiempo de dar inicio al mensaje de este día tan hermoso que Dios nos ha dado, este día domingo, agosto 23. Vamos a dar inicio a algo muy especial que Dios tiene para nosotros, porque Dios es bueno, hermanos. Dios siempre nos da de lo mejor, porque Él quiere que todos nosotros seamos partícipes de su gloria. Porque aunque dice que Él no comparte su gloria con nadie, pero se está refiriendo a que Él, Dios es celoso y su gloria, su poder no lo comparte con nadie fuera de lo que es su familia. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo que toda potestad le había sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Y qué es potestad? Es la gloria, el poder. Y Jesús mismo nos dijo a nosotros, cuando nos manda a predicar el evangelio, cuando mandó a sus discípulos, antes de irse Él al cielo, les dio la gran comisión. Les dijo que no salieran de Jerusalén hasta que fueran revestidos del poder de lo alto. Dice, porque Juan bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. El poder, recibirán el poder. Esa es la gloria de Dios. Y todo aquel que verdaderamente ha nacido de nuevo tiene el poder de Dios. Es la gloria de Dios. Nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Pero el diablo se ha interpuesto y bueno, Dios vuelve y nos compra con su sangre de Cristo para su gloria nuevamente. Bueno, vamos a dar inicio a este mensaje, pero no sin antes ponernos en las manos del Señor a través de una oración. Les invito a que inclinemos nuestro rostro en reverencia al Señor y nos concentremos en el Señor. Padre celestial, Jehová Dios, Señor y Salvador nuestro, una vez más estamos reunidos aquí en tu casa de oración, Señor, en tu nombre, Padre, con el propósito de alabarte y de adorarte, lo cual lo hemos hecho ya en este momento. Padre, te damos muchas gracias por cuidar de nosotros, por darnos este nuevo día, darnos el privilegio de estar aquí sentados, reunidos en tu nombre, para escuchar tu santa y bendita palabra. Ahora, Padre, nos ponemos en tus manos, pedimos que tú unjas mis labios, que tú me unjas, Padre, desde la coronilla de mi cabeza hasta las plantas de mis pies, y que todo lo que se haga, lo que se hable, seas tú, Señor, hablando a través de mis labios, no el hombre. Yo solamente quiero ser un instrumento en tus manos, Señor, Padre, para que tú hables. Padre, porque cuando tú hablas suceden cosas hermosas. Cuando tú hablas, Señor, nos enseñas la verdad. Esa verdad que tantos ignorantes, Padre, desconocen y tuercen. Como tú mismo, Señor, dijiste a aquel grupo de fariseos religiosos. Como tú mismo les decías que ellos erraban porque ignoraban las Escrituras. Y hoy en día, Padre, hay muchos ignorantes porque no conocen las Escrituras. Y a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. A la verdad a medias le nombran verdad y eso causa mucho daño. Señor, me pongo en tus manos. Habla, Padre. Habla para que todos aquellos, tu iglesia, Señor, la iglesia de Jesucristo, sea alimentada, edificada, Señor. Y todos aquellos que aún no conocen al Señor puedan venir y comer de este pan. Padre, el pan que nos lleva a vida eterna. Pues como tú mismo, Señor, dijiste que no solamente de pan
físico, material iba a vivir el hombre, sino también del pan que desciende del cielo. Tu Hijo amado, Cristo Jesús, Él es el pan que descendió del cielo. Ese es el pan que necesitamos para vivir. Y ese es el que necesita el mundo. Señor, obra en este momento. Me deposito en tus manos. Habla, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplico. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver un mensaje que Dios puso en mi corazón compartir con ustedes y con los que están allá en las redes sociales. El título del mensaje es Las consecuencias por no obedecer a Dios como Él te manda. Toda desobediencia trae grave consecuencia, pero toda buena obediencia trae grande bendición. Las consecuencias por no obedecer a Dios como Él te manda. Vamos a ver, en la Escritura nos habla de muchos casos de personas que obedecían a Dios a medias. Hoy vamos a ver solamente dos personajes y en esos vamos a encontrar a Dios hablándonos para que nosotros no caigamos así como ellos. Vamos a ver el primer personaje, lo vamos a ver en el libro de Números, capítulo 22. Ahí en Números, en el capítulo 22, vamos a ver un personaje, un siervo de Dios, porque era siervo de Dios. Esos son los personajes, son siervos de Dios, no cualquier persona. No, es un siervo de Dios. Vamos a ver en el capítulo 22, empezando desde el versículo 1, vamos a ver y vamos a leer hasta el versículo 20. Vamos a ver qué nos habla aquí el Señor a través de este personaje. Dice: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposen aquí esta noche, y yo les daré respuesta según Jehová me hablare.
Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido del Egipto, cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana, y dijo a los príncipes de Balac: vuelvan a sus tierras, porque Jehová no me quiere dejar ir con ustedes. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac, y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Y volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balaam, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Les ruego por tanto ahora que reposen aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Bueno, vamos a meditar en este punto y luego continuamos con lo demás. Para empezar, aquí Balac era el rey de Moab, la ciudad de Moab. Moab era un lugar por donde tenían que pasar el pueblo cuando Moisés lo había liberado de Egipto. Tenía que pasar por ahí. Cuando Balac se da cuenta de que eran muchísimos y se da cuenta de que ya habían destruido a los amorreos y porque salían a pelear contra ellos, entonces tuvo miedo y dice que conocía a Balaam. Balaam era un profeta de Dios, era un siervo de Dios, y lo conocía y sabía que lo que Balaam decía se cumplía. Por eso este hombre mandó a mensajeros para hacerle venir, para que maldijera a ese pueblo. Ahora, en todo lugar hay un camino que se le llama camino real. Ese no le pertenece a nadie. Ese es para que pueda transitar la gente normal, sin ningún problema. Y eso ellos iban a hacer. Simplemente dice: no vamos a tomar ni tu agua, no vamos a tomar nada, solo vamos a pasar. Pero este hombre no los quiso dejar pasar. Y dice la escritura, aquí vemos cómo manda llamar a Balaam. Y Balaam era un buen siervo de Dios. Pero cuando llega aquí a hablar con él, a pedirle que Balac pedía que fuera a maldecir a ese pueblo, lo curioso es que si Balaam ya sabía
que él no podía estar para maldecir a nadie. Porque Dios nos creó para buenas obras, a ellos también, al igual que a nosotros. Él ya sabía, pero cuando le ofrecieron bastante dinero, le ofrecieron bastantes cosas, él dice, déjenme a ver si Dios me deja ir con ustedes. Entonces Dios le dice que no iba a ir a maldecirlos porque él era un pueblo bendito de Dios. Él lo dice bien claro. No puedes ir, dice. Entonces él, cuando llegaron allá y le dijeron a Balac lo que había dicho Balaam, pensaron que se le había hecho poco lo que habían llevado. Y vuelve a mandar a otros a pedirles que fueran, que le iba a dar muchísimo más, le ofrecía muchísimo más. Y vemos aquí cómo Balaam les vuelve a pedir que se queden, que iba a consultar con Dios. Ya no tenía por qué consultar con Dios cuando Dios ya le había dicho que no podía ir a maldecirlos porque ellos eran un pueblo bendito de Dios. Ahí empezamos, ahí vemos cómo empezó este hombre, ese gran siervo de Dios, cómo empezó el diablo a trabajar sutilmente por la tentación, las riquezas, lo que le ofrecían. Como dice la palabra, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces vemos aquí cómo Dios dice que les dijo a ellos que se esperaran y se quedaron ahí con él al otro día. Entonces Dios le dijo a Balaam que él no iba a ir. Pero cuando la segunda vez les dice, en el verso 19, les dice, les ruego por tanto ahora que reposen aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Ahora, ¿por qué razón es que este hombre vuelve a consultar con Dios? Porque ya le habían ofrecido muchísimo más. Primero responde acá, en el verso 18, dice, y Balaam respondió y dijo a los siervos, o sea, cuando le dijeron que le iban a dar muchísimo más, él respondió, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. O sea, hasta ahí estaba bien la respuesta. Pero esa respuesta era solamente de labios, porque en su corazón estaba el deseo de ir a ese lugar. En el verso 19, ahí vemos como lo acabamos de leer, donde dice que les pidió que se metieran, que se quedaran ahí esa noche y que él iba a consultar a otra vez, dice, a Jehová, para ver qué le decía. Entonces, verso 20 dice, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y ve con ellos, pero harás lo que yo te diga. O sea, ahí le dijo Dios, si vinieron para llevarte, levántate y ve con ellos, pero harás lo que yo te diga. Ahí vemos cómo Balaam les dijo que se iba a ir. Pero dentro de su corazón estaba el deseo por ese dinero, por esas riquezas que le ofrecían. Y a Dios no lo podemos engañar. Tú miras las apariencias, tú miras lo de afuera y juzgas de acuerdo a lo que miras afuera. Pero no conoces la intención del corazón. No sabes verdaderamente lo que hay en el corazón del hombre. Ahí Dios sabía lo que este hombre tenía en su corazón y a Dios se molestó mucho. Le dijo que fuera y va a hacer lo que yo quiera, vas a hacer, dice,
pero él dentro de sí quería hacer otras cosas. Y aquí vemos en el verso 21, dice: así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. O sea que agarró su asna, le puso la silla, eso es enalbardar, y se fue con ellos. Y la ira de Dios se encendió. Ahí vemos, miren, la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado? ¿Qué te he hecho? Que me has azotado estas 3 veces. Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿Te he acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado a tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. ¿Se dan cuenta? ¿Creen que este hombre iba a engañar a Dios? Este hombre iba con el propósito de maldecirlo para que recibiera todas esas riquezas. Y Dios lo tuvo que reprender. Y no lo iba a reprender, lo iba a matar. Lo iba a matar, pero por esa asna, él le era tan fiel hacia ese hombre que ahí Dios le permitió hablar. Imagínate si los animales te hablaran, los que tienes. ¿Qué cosas no te dirían? Dios, al mirar que este hombre iba por ese camino, pero dentro de sí era por un camino perverso, o sea, estaba torcido. Deseaba hacer lo que le pedía Balac. Y por esa razón el asna se echó para que no lo matara la espada del ángel que lo había acorralado, a modo que ya no cabía la asna, y el ángel estaba con la espada para traspasar a ese hombre. ¿Por qué? Era un gran siervo de Dios, pero por no hacer las cosas como Dios le había dicho, tuvo que pasar por esa situación. Dios en su misericordia permitió que el asna se echara, porque si no hubiera sido así, hubiera muerto. Entonces, vemos aquí cómo
Dios, por medio de su ángel, ¿verdad? Dice que le dio ese mensaje a él. Dice, el asna, en verso 33, el asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Imagínense, dice, te mataría a ti, dice, si ella no se hubiera echado, dice, yo te hubiera matado a ti, a ella la dejaría viva. Y ahí vemos cómo Balaam reconoció su grande error. Y ese es el problema hoy en día, que la gente, cuando se da cuenta que está mal y sabe que está en contra de las cosas que Dios le ha mandado hacer, que no las está haciendo como debe de hacerse, y siguen así. Y Dios, por su pura misericordia, es que todavía los mantiene con vida. Aquí vemos la historia entonces de este hombre, de este gran siervo de Dios, Balaam, cómo Balac lo quería hacer caer. Cuando ya el ángel le hace ver las cosas, este hombre se postra, reconoce y llega allá con Balac. Pero ahí lo podemos ver, todo el capítulo 23 y el 24, lo pueden leer. Yo solamente les resumo esto. Allí llegó y no maldijo al pueblo de Dios, sino lo bendijo. Él mismo les dijo a Balac, prepárame 7 altares, 7 corderos. Y le pedía, fueran 7 corderos y otros 7, no recuerdo qué son, pero ahí lo pueden mirar, eran 2 tipos de animales que les pedía. Y en muchos lugares, todo el 23 y el 24 habla de todo lo que le pedía para ofrecérselo a Dios, para bendecirlo. Entonces ya al último, ahí es donde Balac, en el capítulo 24, verso 10, ahí es cuando Balaam profetiza, los bendice grandemente. Esta es la historia del primer personaje que por no atender a las cosas que Dios, tal como Dios le había dicho, iba a pagar caras las consecuencias. Ahí solamente fue avergonzado. Pero eso nos puede servir a nosotros como ejemplo. Vamos a ver un segundo personaje. En Primera de Reyes. Ese está más tremendo. Primera de Reyes, capítulo 13. Y vamos a leer del versículo del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle.
mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería ni pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Ok. Del versículo 1 al versículo 10, podemos ver a este siervo de Dios, a este gran siervo de Dios que había sido enviado por Dios, había sido a la ciudad de Judá, había ido a Betel, porque allí en Betel estaba Jeroboam. Jeroboam era el rey de ahí de Israel, en Betel. Dice que este hombre estaba junto al altar para quemar incienso. Ellos, allá en Betel, allá el pueblo, tenían los lugares altos, unos lugares, unos altares, donde sacrificaban humanos, donde hacían ofrendas para otros dioses. Este Jeroboam lo habían nombrado rey, lo había nombrado rey para este pueblo, pero estaba haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Y Dios le manda a ese profeta para advertirle, para que dejara de hacer lo que estaba haciendo, ofreciendo esos sacrificios para otros dioses. Entonces vemos cómo este varón, cuando él llega, empezó a hablar la profecía, lo que Dios le había mandado. El rey, vemos cómo el rey cuando habla que de la descendencia de David iba a nacer uno de nombre Josías, y que ese iba a quemar en esos altares a todos los sacerdotes que mismo este hombre, Jeroboam, el rey Jeroboam, había puesto. Porque esos lugares, esos sacerdotes eran de la tribu de Leví, tenían que ser para ofrecer sacrificio, y no a otros dioses, sino a Dios solamente, a Jehová de los ejércitos. Pero vemos aquí cómo este Jeroboam había corrompido al pueblo, y lo que estaba haciendo era abominación para Dios. Y por eso envía a este pueblo a decirle que iba a nacer ese hijo del rey David, y que iba a quemar todos ellos. Como fue una ofensa para el rey Jeroboam, dice que extendió la mano a sus guardias y todo, y dice: préndanle, o sea, agárrenlo. Pero en ese momento dice que se le quedó tiesa la mano y ya no la podía mover.
Y vemos como este hombre, este rey, Jeroboam, reconoció que ese hombre de verdad era un siervo de Dios, porque al instante cuando él quiso hacerle daño, Dios estuvo con él, le paralizó esa mano. ¿Y qué le dijo? Te ruego, fíjense, ahí hasta le estaba rogando, que oraras a Jehová su Dios para que le restaurara su mano. ¿Y qué vemos en respuesta a eso de este siervo de Dios? No le guardó coraje, sino que oró a Dios y Dios lo escuchó y le restauró la mano. Ahora, en gratitud, este rey, Jeroboam, lo invita a este siervo de Dios. En el verso 6 le dice, entonces respondió el rey, dijo al varón de Dios, en el verso 7 dice, y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Fíjense, eso era ingratitud, no estaba malo. No era malo lo que estaba haciendo este rey, reconociendo ingratitud. Pero como Dios ya le había dado órdenes a este siervo, ya le había dado órdenes de que no comiera nada ni bebiera nada y que no se regresara por el mismo camino. Entonces, este hombre le dijo estas palabras al rey, que no podía ir. Dice, y aunque me dieras la mitad de tu casa, yo no puedo ir para allá. Hasta ahí todo está bien. Este hombre, este profeta, estaba mostrando que era un siervo fiel a Dios. Entonces, cuando le dijo esas palabras, que aunque en el verso 8, pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iré contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fuiste. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. O sea, ¿qué hizo el hombre? Le refutó todo eso, o sea, no se lo aceptó. Y se fue obedeciendo a Dios. No comió pan, no bebió agua y se salió por otro lado. Pero miren, aquí está el grave error. Que aunque a veces somos siervos de Dios, llamados por Dios para hacer su voluntad, y la sabemos, pero por otros hijos del diablo, que aunque sean pastores, aunque sean siervos de Dios, te tienen envidia. Quieren la unción, lo que tú tienes, y son siervos de Dios. Y aquí lo vamos a ver. Es por eso este mensaje, las consecuencias por no obedecer a Dios como Él te manda. Porque cuando Dios te manda a hacer algo, lo tienes a hacer tal y como Él te dice. Y si no, no estás obedeciendo. Y mira lo que pasó con este personaje. Aquí vemos en el verso 11 en adelante. Dice, moraba entonces en Betel un viejo profeta. Oigan, era otro profeta de Dios. El cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensíllenme el asno. Y ellos se lo ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Miren, este profeta no había visto al siervo de Dios, no lo vio.
los hijos le contaron, porque los hijos estaban presentes cuando este profeta le habló al altar, cuando se quebró, miraron todo. Vieron cómo le paralizó la mano Dios a ese hombre y cómo oró y le restauró la mano. Todo eso le contaron los hijos a ese profeta, anciano, ya viejo, que estaba ahí. Era profeta de Dios. Pero este hombre, cuando le contaron eso, él agarró y se fue, quería verlo, quería conocerlo. Y miren lo triste que sucede aquí. Entonces le dijo, en verso 15, entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Hasta ahí el profeta le dijo a ese otro anciano profeta, porque él quería que regresara a su casa, quería tenerlo en su casa y quería invitarle a comer. Hasta ahí está bien, no está mal. No deseaba causarle daño. Pero miren lo que sigue. Qué desgraciado. Y era un siervo de Dios, así como hay muchos hoy en este tiempo, iguales. Miren lo que dice. Y el otro le dijo, mintiéndole, oiga, le dijo mintiéndole. ¿Cómo vas a mentirle a un siervo de Dios cuando tú eres siervo de Dios? ¿Cómo vas a mentirle a un siervo de Dios a ir en contra de lo que Dios ya le ha mandado a aquel que haga? Cuando Él te manifiesta y te lo hace ver que Dios, no es su voluntad de Dios lo que tú quieres que haga a Él. Pero este hombre le dice, y el otro le dijo mintiendo, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. ¿Se dan cuenta las mentiras que le dijo este hombre? ¿Por qué no le dijo antes de que el profeta le dijera? ¿Por qué no le dijo este hombre? ¿Por qué llegó y le preguntó si él era el profeta, el siervo de Dios? Pues que él no lo podía conocer. Pero muchas veces hay siervos de Dios que están allá oxidados, no salen a hacer la obra de Dios, no están en servicio de Dios y por lo tanto el diablo los usa porque ya no son sensibles a escuchar la voz de Dios. Este hombre, cuando supo que Dios le había dicho a aquel siervo que no fuera a ningún lugar, que no comiera nada, que no tomara, como este hombre le dice, el ángel de Jehová me ha dicho para hacerte venir y comas y bebas ahí en mi casa. Y miren, entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Volvió con él. Y enseguida, miren lo que dice el verso 20. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. O sea, al profeta anciano. Cuando estaban comiendo, vino palabra de Jehová a ese profeta para profetizarle al que había hecho regresar. Miren lo que le dijo. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar por donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. ¿Cuál es la consecuencia de no consultar con Dios?
Él podía consultar con Dios. En ese momento, voy con él. Cómo bien que consultó a Dios para que restaurara el brazo de aquel rey Jeroboam, el cual lo había levantado en contra de él. Cómo clamó a Dios por petición del rey para que le restaurara, y Dios lo escuchó. ¿Qué acaso no podía escucharle en ese momento para ver si le permitía ir o no? Pero sabemos que cuando Dios ha mandado algo, dice que la palabra que sale de su boca no regresa vacía. Y vemos este personaje, este gran siervo de Dios, que fue obediente en todo hasta el último momento, y iba de regreso, como aquel disque siervo de Dios, entre comillas, le mintió y le fue de maldición. Así ha habido muchos siervos que para mí han sido de maldición, pero la palabra de Dios dice que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y eso yo lo vivo, hermanos. Yo lo vivo porque veo la mano de Dios. Y yo no hago nada si Dios no lo pone en mi corazón a hacerlo. Y cuando a veces no entiendes bien, Dios te muestra. Y a veces con mano dura. Vemos aquí cómo este gran siervo de Dios fue engañado. Y todavía después que lo trae, Dios le habla por medio de ese hombre. ¿Qué nos da a entender entonces a nosotros? Que cuando Dios ya te mandó a hacer algo, a nadie escuches. Ve y haz lo que Dios ya puso que hagas. Y si Dios te cambia los planes, que no creo que te los cambie, porque la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, tú tienes que consultar con Dios. Porque es entonces cuando vas a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué el rey David llegó a ser gran guerrero? Un gran siervo de Dios, que no hubo hombre como él. ¿Por qué? Porque siempre consultaba con Dios. Para cualquier cosa que hacía, siempre consultaba con Dios. Solamente con la mujer de Urías, con esa mujer Betsabé, con esa sí no consultó con Dios. Y por eso le fue como le fue. Pero vemos aquí entonces este personaje como un siervo de Dios lo engañó. Y le fue de maldición. Y miren, dice, cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver, le ensilló el asno. O sea, ya que acabaron de comer, ya que el anciano le profetizó que este hombre, por lo que había hecho, le dijo que él iba a morir, pero que su cuerpo no iba a ser sepultado con sus padres. Y miren lo que pasó. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí, unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y le dijeron en la ciudad, y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyendo el profeta que le habían hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es. Todavía, desgraciado, no sentía remordimiento de lo que había hecho. El varón de Dios es. Que fue rebelde al mandato de Jehová. Todavía está diciendo, el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. O sea, cuando le dijo que Dios le dio la profecía al anciano para que le profetizara al varón de Dios.
Y habló a sus hijos y les dijo: ensíllenme un asno. Y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo: ay, hermano mío. Y después que lo hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, entiérrenme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Pongan mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las cosas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos, de entre el pueblo, y a quienes quería los consagraba para que fuesen de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Aquí vemos fue el otro personaje que por no atender tal y como Dios le había dicho, por haberse dejado engañar de otro, cuando él podía clamar a Dios para consultar si podía ir. Vimos el anterior, vimos a ese rey Balac cuando mandó traer a Balaam. Balaam era un profeta de Dios, pero ¿qué hizo? Consultó con Dios. Esto fue lo que le faltó a este siervo de Dios. Este es el mensaje que Dios puso en mi corazón compartirlo, para que aprendamos de ello, de estos. Que si tú eres un siervo de Dios, que Dios te llamó, los profetas representan ahora los pastores. Los pastores que Dios pone, no los que pone la religión, ni los que se ponen a sí mismos. Los pastores que Dios llama. Allá en Efesios 4, versos 11 y 12, ahí dice que fue Jesús mismo el que constituyó a ellos primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los profetas eran los que Dios hablaba con ellos y ellos hablaban al pueblo, ellos daban el mensaje. Y hoy en día son los pastores los que hablan con Dios, Dios les habla y les da el mensaje para darlo al pueblo. Entonces vemos cómo aquel siervo de Dios, Balaam, consultó con Dios, pero en su corazón estaba el deseo y tuvo que ser avergonzado. Cosa que en este segundo, tan fiel que iba, por un pequeño descuido, pagó cara las consecuencias por no atender al mandato de Dios como él se lo había pedido. Es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a tu vida y que seas bendecido. Te invito a que sigas adelante, y si tienes alguna duda, alguna pregunta, llámame. Pero llámame porque quieras saber. No me llames o no me pongas comentarios como otras personas que porque no están de acuerdo. Si no estás de acuerdo con el mensaje, no estás de acuerdo con Dios, porque el mensaje no es mío, es la palabra de Dios. Y hay muchos que se creen muy profetas, se creen muy sabios y comentan ahí que estás mal, que estás fuera de la verdad. Y la conocen, ignorantes, porque la ignorancia mata, hermanos. Así es que si tienes alguna duda y de verdad quieres saber, yo no soy ningún religioso, yo no pertenezco a ningún concilio, a ningún movimiento religioso, porque Jesús dejó solamente su palabra para que la escudriñemos, las escrituras,
para que la entendamos. Por eso hay tanta ignorancia, porque ignoran. Jesús mismo les dijo a los fariseos, ignoran las escrituras, por eso le hierran. Si gustas llamarme, con gusto atenderé tu llamado. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.